La arqueología tiene una fascinación inexplicable, ¿no? La idea de encontrar rastros del pasado, desenterrar secretos olvidados hace mucho tiempo y finalmente desbloquear los misterios de las civilizaciones antiguas es lo que nos impulsa a muchos de nosotros. Pero ¿qué pasaría si estos secretos fueran peligrosos? Si en lugar de simplemente revelar el pasado, sacaran a la luz algo que nunca debería descubrirse? Esta es una historia que no he encontrado en libros ni artículos científicos. Lo que voy a contarles no es conocimiento académico común, es algo que experimenté y cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Aaron Swan y soy historiador, especializado en civilizaciones antiguas. A lo largo de mi carrera, he explorado muchos de los sitios arqueológicos más fascinantes del mundo, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en el corazón de la antigua ciudad de Chichén Itzá, México. Has oído hablar de las pirámides mayas, ¿verdad? Esos imponentes monumentos, símbolos de una civilización perdida. Para muchos, son simplemente estructuras majestuosas que se remontan a un pasado glorioso. Pero mi equipo y yo descubrimos algo en nuestro interior que nos hizo repensar todo lo que creíamos saber. Y, después de todo lo ocurrido, te lo puedo asegurar, el pasado es mucho más peligroso de lo que puedas imaginar. Todo empezó con una invitación aparentemente inofensiva. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México nos pidió participar en un proyecto especial. La propuesta era intrigante: investigar una cámara subterránea recientemente descubierta en la pirámide principal de Chichén Itzá. Hasta entonces todo parecía apasionante. Me acompañó Sienna Reeves, mi novia y una de las epigrafistas más brillantes que he conocido. La idea de develar antiguas inscripciones y, quién sabe, revelar nuevos aspectos de la cultura maya nos llenó de entusiasmo. Pero había algo en esa invitación que no nos dijeron, algo que recién empezamos a notar al llegar al lugar. El líder de la expedición, el doctor Andrés Cortés, un hombre respetado en su campo, nos recibió con inusual cautela. Había peso en sus palabras, como si supiera que estábamos a punto de entrar en territorio peligroso. La pirámide guarda secretos, dijo, y algunos de ellos tal vez no sean fáciles de aceptar. ¿Por qué nos diría algo así? ¿Qué secretos podrían ser tan inquietantes que incluso un experto como él mostraría dudas? ¿Y por qué ese lugar se sentía tan extraño? Poco sabíamos en ese momento que estábamos a punto de enfrentarnos a algo que desafiaría no solo nuestra ciencia, sino también nuestra comprensión de la realidad. Los primeros días todo salió como se esperaba. Exploramos el exterior de la pirámide, revisamos mapas antiguos y comenzamos a estudiar las inscripciones. Pero el sentimiento de inquietud persistió. Algo nos esperaba en lo más profundo de esa pirámide, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. ¿Estás listo para descubrir lo que encontramos? El sol estaba alto cuando finalmente nos posicionamos frente a la entrada secreta de la pirámide. Escondido bajo raíces retorcidas y una espesa vegetación, el pasaje parecía haber sido olvidado por el tiempo. El doctor Cortés, con expresión seria, nos guió hasta allí. Había mencionado brevemente las dificultades para acceder a la cámara, pero nada nos preparó para lo que nos encontraríamos. La sensación de que algo oscuro nos esperaba crecía a cada paso. Tan pronto como quitamos las piedras que cerraban la entrada, nos golpeó una ráfaga de aire frío. El olor era húmedo, espeso, como si estuviéramos a punto de entrar en una tumba antigua que había permanecido sellada durante milenios. Sienna, siempre meticulosa, fue la primera en examinar las inscripciones en las paredes de la entrada. Su mirada, normalmente tranquila y curiosa, pronto se convirtió en una mezcla de confusión y aprensión. «Eso no tiene sentido», murmuró pasando los dedos por las inscripciones. «Estos símbolos no se parecen a nada que hayamos visto antes en otras ruinas mayas». Me acerqué, tratando de entender qué era lo que la preocupaba tanto. El patrón de las inscripciones parecía familiar, pero había algo intrínsecamente extraño en ellas. Las figuras talladas en las rocas no representaban a los dioses mayas tradicionales que estábamos acostumbrados a ver. En cambio, eran formas distorsionadas, casi humanoides, pero alargadas y con ojos desproporcionadamente grandes. Era como si el arte mismo hubiera sido influenciado por algo, más allá de este mundo. Mientras seguíamos avanzando, Jack, el geólogo del equipo, encontró algo peculiar en una de las paredes interiores. Había pequeños fragmentos de metal incrustados en la piedra, como si una tecnología primitiva o demasiado avanzada para la época se hubiera integrado en la construcción de la pirámide. «Esto no debería estar aquí», dijo, y su voz revelaba una mezcla de fascinación e incomodidad. «Estos materiales
son anómalos, no pertenecen a este tiempo. El misterio empezó a tomar forma. Con cada nuevo hallazgo, crecía la sensación de que estábamos desvelando algo que nunca debería haberse encontrado. Siena seguía absorta en las inscripciones y noté que su malestar aumentaba. Había algo profundamente inquietante en los símbolos, como si los mayas hubieran estado tratando desesperadamente de advertirnos sobre algo que estaba mucho más allá de nuestra comprensión. Nuestro entusiasmo inicial fue rápidamente reemplazado por una creciente sensación de miedo. Algo en esa pirámide nos estaba mirando, y a medida que avanzábamos, este sentimiento se intensificaba, como si fuéramos arrastrados al corazón de un secreto que no debía ser revelado. Esa noche, después de un agotador día de excavación, nos reunimos en el campamento para discutir los hallazgos. Estábamos aislados, rodeados por el denso bosque que rodeaba Chichén Itzá. La luna brillaba con una intensidad casi sobrenatural, proyectando largas e inquietantes sombras sobre la tierra. Mientras analizábamos las notas, la tensión era palpable. Siena, normalmente tan segura de sus interpretaciones, parecía más pensativa que nunca. Estas inscripciones, comenzó vacilante, no son solo una descripción histórica, son una advertencia. No estamos tratando con una simple civilización antigua. Hay algo mal aquí. ¿Qué quiso decir exactamente? La conocía lo suficiente como para saber que no era alguien propenso a la superstición o a sacar conclusiones precipitadas, pero la evidencia estaba frente a nosotros. Esas inscripciones, esas formas humanoides distorsionadas, la tecnología inexplicable que comenzamos a encontrar. Algo nos dijo que había mucho más debajo de la superficie de lo que podríamos haber imaginado. El doctor Cortés, sentado en silencio durante un largo rato, finalmente habló. Durante las excavaciones preliminares, hubo otros incidentes, dijo en voz baja, casi como si no quisiera ser escuchado por los demás. Algunos trabajadores locales se negaron a continuar. Dijeron que habían visto sombras moviéndose en las paredes de la cámara. Pensé que era superstición. Hasta hoy, Jack, que hasta entonces había mantenido un aire más despreocupado, finalmente reveló inquietud. ¿Quieres decir que hay algo más aquí? ¿Algo que no podemos explicar con la ciencia? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sabía que esa era la pregunta que todos estábamos evitando, pero también era imposible ignorar los hechos. A medida que avanzaba la noche, decidí revisar mapas antiguos de la pirámide. Había muchos detalles que no tenían sentido. Zonas que parecían intencionalmente cerradas, como si los propios constructores hubieran intentado impedir el acceso a partes específicas de la estructura. ¿Pero por qué? El misterio solo alimentó nuestra curiosidad. El miedo era real, pero la necesidad de comprender lo desconocido era más fuerte. Siena continuó examinando sus textos, decidida a descubrir aquello sobre lo que los antiguos mayas intentaban advertir. El doctor Cortés, más cauteloso ahora, sugirió que deberíamos tener más cuidado. La curiosidad puede llevarnos a grandes descubrimientos, afirmó, pero también puede llevarnos a la ruina. Esa frase resonó en mi mente. Estábamos a punto de cruzar un umbral invisible, sin saber que el precio por desbloquear estos secretos sería mucho mayor de lo que estábamos dispuestos a pagar. A la mañana siguiente, estábamos todos inquietos, pero la determinación de continuar venció cualquier vacilación. La pirámide de Kukulcán se alzaba imponente ante nosotros, como un centinela silencioso que guardaba los secretos que apenas habíamos comenzado a tocar. El doctor Cortés, que parecía más reservado desde las revelaciones de la noche anterior, nos guió a un área que los trabajadores habían evitado durante generaciones, una entrada apenas visible, escondida debajo de la vegetación y las raíces de árboles centenarios. Era difícil creer que este pasaje hubiera pasado desapercibido durante tanto tiempo, como si la propia pirámide ocultara el camino. Quitamos los escombros con cuidado y al entrar, inmediatamente nos invadió un aire más denso, más frío y cargado de humedad. La luz de las linternas reveló una antigua escalera que descendía en espiral y nos llevaba a una profundidad que ninguno de nosotros esperaba. Las paredes, grabadas con inscripciones que parecían cada vez más complejas y enigmáticas, estaban salpicadas de signos que sugerían una escritura diferente a la que usaban tradicionalmente los mayas. Siena, aunque intrigada, empezó a dar signos de inquietud. Esto no es lo que esperábamos, dijo en voz baja. Estos símbolos son antiguos,
Pero no pueden ser enteramente mayas, hay algo más aquí. El silencio fue pesado mientras descendíamos. Cada paso resonó en las profundidades de esa estructura, como si estuviéramos entrando en un lugar que no estaba destinado a ser puesto de nuevo. Cuando finalmente llegamos al fondo, lo que encontramos nos dejó sin aliento. Ante nosotros se reveló una vasta cámara subterránea, con una oscura majestuosidad que parecía palpitar con una energía desconocida. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en idiomas que ni siquiera Siena podía descifrar del todo, y el centro de la sala estaba dominado por una estructura circular formada por grandes bloques de piedra, dispuestos como un altar. En el suelo a su alrededor había pequeños círculos de piedra, dispuestos de una manera que parecía ritual. Siena y yo nos acercamos al altar, y fue ella quien rompió el silencio leyendo una inscripción en la piedra central: que nadie cruce este umbral, porque quien duerme más allá no conoce la piedad, leyó en voz baja pero clara. Los dioses no son lo que parecen, y su furia consume la carne y el alma. Quienes despierten su ira sufrirán eternamente en el ciclo de los sacrificios. El peso de esas palabras nos golpeó como un golpe. Nos sentíamos como si estuviéramos en terreno prohibido, y la atmósfera a nuestro alrededor se sentía viva, palpitando de una manera que no podíamos explicar. Jack, siempre el primero en actuar, comenzó a investigar el altar, buscando una manera de abrir lo que parecía ser una cámara adicional debajo de nosotros. Su entusiasmo contrastaba con el ambiente lúgubre que rodeaba el lugar, y el doctor Cortés, que hasta entonces había permanecido en silencio, observaba con visible tensión en sus ojos. «Con cuidado, Jack», advirtió Cortés. «Aquí hay cosas que es mejor dejarlas como están». Pero ya era demasiado tarde. La puerta a lo desconocido ya estaba entreabierta. Mientras Jack continuaba examinando el altar, el aire en la cámara pareció volverse más denso, más frío, como si una presencia invisible comenzara a rodearnos. Sentí el peso de la atmósfera como si algo nos estuviera observando desde las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Siena, que hasta entonces había estado fascinada por las inscripciones, de repente se alejó, con los ojos fijos en algo más lejos. En el fondo de la habitación, Aarón. «Ven a ver esto», murmuró con la voz llena de incredulidad. Caminé hacia él y lo que vi hizo que mi corazón diera un vuelco. Era una habitación dentro de la cámara, un área secundaria casi camuflada por las sombras. Las paredes de esta nueva área no solo estaban cubiertas de inscripciones, sino también de extraños dispositivos metálicos, incrustados en las piedras de una manera que desafiaba todo lo que sabíamos sobre la ingeniería maya. Los pequeños circuitos brillaban con una luz tenue, como si todavía estuvieran funcionando después de milenios de abandono. Jack se unió a nosotros, con la mirada fija en los dispositivos. «Eso no tiene sentido», dijo, con la voz llena de una combinación de fascinación y miedo. «Estamos hablando de una civilización que floreció hace más de 1000 años. Esto parece más avanzado que cualquier cosa que conozcamos hoy». Siena, siempre analítica, intentó encontrar una explicación, pero los hechos simplemente no encajaban. Los dispositivos en las paredes, aunque deteriorados por el tiempo, claramente no pertenecían a la tecnología humana de la época, o quizás de cualquier época. «Vinieron de alguna parte», murmuró casi para sí misma. «Estos dioses no eran humanos. No eran solo mitos». A medida que explorábamos más profundamente, Jack encontró un panel que parecía ser una especie de mapa holográfico. Al activarlo, apareció ante nosotros una proyección tridimensional de la Tierra, conectada a otros puntos del espacio, como rutas que conectaban planetas y dimensiones. Fue una visión que desafió todas nuestras concepciones de la realidad. Siena estaba pálida. «Los mayas no construyeron esto», afirmó, su voz ahora firme pero asustada. «Estos dioses llegaron aquí desde otros mundos. ¿Qué pasa si este lugar no es solo una tumba, sino un portal, un punto de entrada a algo mucho más grande?» Todos sentimos la gravedad de esa revelación. No estábamos simplemente desenterrando el pasado, estábamos a punto de descubrir algo que podría cambiar la comprensión de los humanos sobre su propia existencia. La tecnología que teníamos delante estaba fuera de este mundo, y las historias que pensábamos que eran mitos parecían mucho más reales de lo que cualquiera de nosotros podía soportar. Y mientras asimilamos esto, algo en el aire cambió. Un leve zumbido comenzó a emanar de las paredes, como si esa antigua tecnología estuviera despertando de su letargo de siglos de antigüedad. Estábamos tocando algo que no deberíamos haber tocado, y las consecuencias ya estaban en marcha.
Después de activar involuntariamente el mapa holográfico y despertar esa extraña tecnología, la atmósfera en la cámara cambió drásticamente. El zumbido metálico que resonaba a través de las paredes pareció ganar intensidad, zumbando en nuestros oídos y acelerando nuestros corazones. La cámara, que antes había estado sumida en un silencio casi reverente, ahora palpitaba con una energía casi palpable, como si nos estuvieran observando ojos invisibles. Era imposible negar la sensación de peligro inminente. «Necesitamos salir de aquí», dijo el doctor Cortés con voz tensa. Estaba sudando y su mirada ahora dominada por una mezcla de miedo y urgencia. «No sabemos qué más podría desencadenarse. Debemos retirarnos y reevaluar lo que encontramos». Siena, aunque reacia, asintió. Sabía que lo que habíamos descubierto no era algo que debiera tomarse a la ligera. El propio Jack, que normalmente tenía una postura más relajada y aventurera, estaba visiblemente preocupado. Cuando comenzamos a avanzar hacia la salida, un ruido repentino y violento resonó en la cámara. Un crujido agudo seguido de un ruido sordo. Miramos hacia atrás y vimos que parte del techo se había derrumbado. Jack fue el primero en correr para comprobarlo, pero cuando se acercó a los escombros, se tambaleó y cayó al suelo. Su pierna quedó atrapada bajo las pesadas piedras que caían del techo. «¡Ayuda!», gritó, su voz llena de dolor y desesperación. Corrimos hacia él intentando mover las piedras para liberarlo, pero su estado era grave. Su pierna resultó gravemente herida. La sangre ya empezaba a manchar el suelo. Mientras luchábamos por sacar a Jack de los escombros, empezó a balbucear algo incomprensible. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en las sombras que danzaban en las paredes de la cámara, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. «Hay algo aquí, una sombra, mirándome». Su voz era temblorosa, sus palabras llenas de temor. Intenté calmarlo, creyendo que el trauma y el dolor estaban nublando su juicio, pero en el fondo, todos sabíamos que no se engañaba. Desde que habíamos entrado en ese lugar, nos había rodeado una sensación de presencia, de algo más antiguo y oscuro de lo que podíamos comprender. Las sombras que antes parecían inofensivas, ahora parecían tener vida propia, moviéndose como si fueran parte del lugar mismo, mirándonos en silencio. Logramos liberar a Jack, pero resultó gravemente herido. Decidimos que sería mejor llevarlo de regreso al campamento para recibir atención médica. El doctor Cortés, visiblemente preocupado, comenzó a moverse más rápidamente, presionándonos para que saliéramos de ese lugar, pero lo peor aún estaba por llegar, y sabíamos que no sería tan fácil escapar de aquello a lo que nos habíamos despertado. De regreso al campamento, la condición de Jack no hizo más que empeorar. Aunque logramos estabilizar su pierna, estaba cada vez más febril y agitado, repitiendo insistentemente sobre las sombras que había visto en la cámara. Su voz, quebrada por el dolor, nos habló de una figura oscura, algo que juró ver moviéndose a través de las paredes como una presencia observadora. ¿Pero qué fue eso? ¿Alucinaciones de una mente traumatizada? ¿O había algo más en esas sombras? El doctor Cortés, ahora completamente abrumado por la urgencia, decidió que necesitábamos ayuda externa. «Tenemos que comunicar esto al instituto y traer más expertos para evaluar la situación», dijo, cogiendo la radio para intentar establecer contacto. Sin embargo, lo que pasó después nos dejó helados hasta los huesos. La radio, que hasta ese momento funcionaba perfectamente, estaba completamente en silencio, sin señal, sin respuesta. Era como si nos hubieran aislado del mundo entero. Intentamos repetidamente establecer contacto, pero lo único que escuchamos fue el silencio opresivo de la estática de la radio. «Eso es imposible», murmuró Cortés, ajustando el dispositivo varias veces, intentando sintonizar diferentes frecuencias, pero fue en vano. «Estamos en una zona de no interferencia. No debería estar sucediendo». Esa sensación de aislamiento nos golpeó como una tonelada de piedras. El campamento arqueológico estaba bastante aislado al principio, pero ahora, con las comunicaciones cortadas, la idea de que estábamos solos con lo desconocido empezó a volverse insoportable. El viento soplaba fuerte esa tarde, trayendo consigo la sensación de que algo se acercaba, algo que no se podía detener ni entender con simples explicaciones racionales. Siena, normalmente lógica y equilibrada, empezó a dar signos de inquietud. ¿Qué pasa si no somos los primeros en perder contacto aquí? ¿Qué pasa si esto ha sucedido antes? La pregunta flotaba en el aire, pesada, mientras el silencio a nuestro alrededor parecía intensificar las palabras.
Cortés nos dijo que, de hecho, otros grupos que habían intentado explorar partes más profundas de la pirámide habían informado de incidentes extraños, pero que hasta entonces habían sido descartados como supersticiones locales. Al caer la noche, el campamento se volvió cada vez más tenso. Jack, ahora febril y delirante, murmuraba incoherentemente hablando de ojos en las paredes y figuras esperando en las sombras. Miré a Sienna y vi miedo en sus ojos, algo que rara vez veía en ella. Sabíamos que las cosas se estaban saliendo de control. Ese silencio de radio fue un presagio de algo más grande. Estábamos atrapados, desconectados del mundo exterior y, peor aún, estábamos a merced de fuerzas que apenas empezábamos a comprender. A medida que transcurrían las horas de esa inquietante noche, la condición de Jack empeoraba con cada momento que pasaba. Su fiebre parecía tener un origen que no podíamos explicar, y las palabras inconexas que murmuraba sobre las sombras y las figuras que lo observaban comenzaron a molestarnos aún más. Pero no era solo Jack lo que nos preocupaba. Sienna, que hasta entonces se había mantenido tranquila y decidida a desentrañar el misterio, empezó a comportarse de forma extraña. Se alejó del grupo y permaneció en silencio, analizando las inscripciones que había traído de la cámara como si estuviera en una especie de trance. Al amanecer siguiente noté algo alarmante. Las manos de Sienna estaban manchadas con una sustancia oscura, casi negra, que parecía haber empapado su piel durante la noche. «Sienna, ¿qué es esto?», pregunté tratando de controlar mi pánico. Se miró las manos, confundida y aturdida. «Yo no lo sé», respondió con voz temblorosa, mientras intentaba quitar la sustancia con un paño húmedo. Pero no salió. Era como si esa sustancia se hubiera fusionado con la piel, pasando a formar parte de ella. El doctor Cortés, ahora más preocupado que nunca, se acercó a examinar a Sienna. Intentó analizar el líquido con su equipo, pero no obtuvo respuestas claras. «Esto no es natural», dijo, con el rostro pálido de preocupación. «Nunca había visto algo así. Podría ser algo relacionado con los artefactos en la cámara. Algo viejo, tal vez contaminado». «Contaminado», la palabra resonó en mi mente. Comenzamos a discutir la posibilidad de que la sustancia estuviera relacionada con los artefactos que habíamos descubierto, algo que Sienna había tocado mientras descifraba las inscripciones o manipulaba los objetos en la cámara. ¿Pero qué fue eso? ¿Una antigua maldición? ¿Algún tipo de sustancia química alienígena que no entendíamos? Sienna, que solía ser la más lógica de todos nosotros, empezó a manifestar síntomas más extraños. Ella informó sentimientos de debilidad y mareos, y sus ojos, antes tan concentrados y astutos, ahora parecían distantes, como si estuvieran observando algo que ninguno de nosotros podía ver. «Hay algo dentro de mí», dijo. Su voz apenas era más que un susurro. «Algo está tratando de tomar el control». Esas palabras nos congelaron a todos. Jack ya estaba al borde de la muerte debido a su colapso, y ahora Sienna parecía estar sucumbiendo a una fuerza invisible e implacable. Era como si estuviéramos ante algo sobrenatural, algo que había permanecido oculto durante milenios y que ahora comenzaba a emerger a través de nosotros. El pánico comenzó a apoderarse del campamento. ¿Qué habíamos liberado? Estábamos apenas al comienzo de algo mucho más grande y mucho más peligroso. A medida que la condición de Sienna empeoraba, comencé a releer frenéticamente las notas que habíamos recogido de la cámara. Los escritos en las paredes que inicialmente nos intrigaron ahora parecían contener respuestas o al menos advertencias. Una frase en particular destacó: «Los dioses exigen sangre, o su ira se desatará sobre la tierra». Esas palabras resonaron en mi mente mientras intentaba darle sentido a lo que le estaba pasando a Sienna. Fue entonces cuando el doctor Cortés sacó a la luz una oscura hipótesis. «¿Y si estos dioses no fueran solo mitos?», preguntó, su voz cargada de gravedad. «¿Qué pasa si la contaminación que está experimentando Sienna es una señal de que algo ha despertado, algo que requiere sacrificio?» La idea de un ritual de sacrificio, algo tan arcaico y primitivo, parecía imposible de aceptar en la era moderna, pero las pruebas que teníamos ante nosotros eran difíciles de ignorar. Sienna se estaba deteriorando rápidamente, y Jack, todavía febril y delirante, mencionó repetidamente la necesidad de sangre para aplacar a los dioses. Las inscripciones que habíamos encontrado hablaban de sacrificios humanos, rituales realizados para asegurar la paz entre los dioses cambiantes y los antiguos mayas. Pero esas historias eran solo leyendas, ¿verdad? Mientras discutíamos la posibilidad, algo en el comportamiento de Sienna cambió.
Empezó a hablar en idiomas que no entendíamos, palabras guturales e incomprensibles. Mientras su cuerpo se retorcía de dolor, la situación se estaba volviendo insostenible. Cortés, con mirada desesperada, sugirió lo impensable. Tal vez sea necesario completar el ritual, murmuró. Los textos hablan de 2 sacrificios para apaciguar a los dioses. Si no hacemos algo, podríamos perder Siena para siempre. La habitación estaba completamente en silencio. La sugerencia de sacrificio humano era algo que ninguno de nosotros podía concebir, pero a medida que las palabras de Siena se volvieron más oscuras, nos dimos cuenta de que no estábamos lidiando solo con contaminación física. Algo espiritual o extraño estaba tomando control de ella, y si no actuamos perderíamos algo más que la vida de un colega. Con la mirada fija en el altar descrito en las inscripciones, empezamos a darnos cuenta de que la única manera de salvar Siena y evitar que sucediera algo mucho peor era cumplir lo que pedían las antiguas inscripciones. Pero, ¿cómo podríamos justificar el sacrificio de vidas humanas? ¿Y quién sería la segunda víctima? Las respuestas no estaban claras, pero la decisión inminente nos pondría a todos en un camino sin retorno. La atmósfera en el campo estaba llena de una tensión casi insoportable. El silencio entre nosotros solo era roto por el sonido ocasional de Siena, murmurando palabras incomprensibles y retorciéndose de dolor visceral. La idea del sacrificio humano, algo que, hasta hace unos días, parecía absurdamente distante de nuestra realidad, se convirtió ahora en una posibilidad cada vez más palpable. Había una pesadez en el aire, una urgencia ominosa, como si el tiempo se estuviera acabando rápidamente y el entorno mismo conspirara contra nosotros. El doctor Cortés, normalmente metódico y racional, parecía ahora un hombre presionado al límite de sus convicciones. «Las inscripciones son claras», dijo. Su voz apenas era más que un susurro. «Deben ofrecerse 2 sacrificios para apaciguar la ira de los dioses». O lo que sea. Nos miramos, cada uno tratando de asimilar lo que se sugería, tratando de evitar la inevitable conclusión de que, para salvar Siena, alguien tendría que morir. Jack, todavía débil y febril, fue sorprendentemente el primero en hablar. «Si tengo que hacerlo, lo haré», dijo con la voz ronca por el dolor. «Si salva a Siena, que así sea». Pero, ¿quién quedará en segundo lugar? Esa pregunta se cernía sobre nosotros como una nube de tormenta. El sacrificio de una vida ya era inimaginable, pero 2, ¿quién sería la próxima víctima? Mientras discutíamos lo impensable, las sombras a nuestro alrededor parecieron intensificarse, como si una fuerza invisible nos rodeara, esperando que tomáramos una decisión. Era como si la propia cámara, el lugar mismo, exigiera el sacrificio. Jack, con una fuerza que sorprendió a todos, se levantó, aún cojeando por su pierna herida, y caminó hacia el altar improvisado que habíamos construido con las inscripciones. «Acabemos con esto de una vez», dijo más decidido que nunca. Cortés intentó discutir, pero sabíamos que no había más tiempo para dudar. Con una pequeña navaja de bolsillo, Jack hizo un corte profundo en su mano y dejó que la sangre goteara sobre las frías piedras del altar. El aire en la cámara pareció cambiar de inmediato. Una energía densa y opresiva se apoderó del espacio, como si la pirámide reaccionara al sacrificio, aceptándolo como parte de un antiguo y oscuro ritual. Pero una vida no fue suficiente. Todos lo sabíamos, la inscripción era clara. Eran necesarios 2 sacrificios. ¿Qué haríamos ahora? La mirada de Jack, que ya había aceptado su destino, se volvió hacia nosotros. «¿Quién será el próximo?», preguntó, con la voz casi apagada por el dolor. El silencio que siguió a esa pregunta fue insoportable, y la presión de decidir quién sería la próxima víctima nos empujó a un abismo de desesperación del que no había retorno. El silencio que siguió al sacrificio de Jack fue aplastante. Las sombras a nuestro alrededor parecían moverse más activamente, como depredadores rodeando a su presa, esperando el siguiente acto que completaría el ritual. El altar, ahora manchado de sangre, parecía vibrar con una energía sobrenatural, como si todo el lugar estuviera esperando el desenlace de lo que había comenzado. Sabíamos que era necesario otro sacrificio más, y cada segundo que pasaba parecía aumentar el peso de esa verdad sobre nuestros hombros. Cortés se alejó visiblemente perturbado. Sabía que era el líder de la expedición, responsable de todos nosotros, pero la responsabilidad de elegir a la segunda víctima era una carga que ningún ser humano debería soportar. Lo que nos quedaba era afrontar lo impensable, salvar Siena cueste lo que cueste, o retirarnos aceptando que su destino estaba sellado. Siena, ahora casi irreconocible,
seguía murmurando palabras en un idioma que nadie entendía. Sus ojos, una vez llenos de inteligencia, ahora estaban perdidos en un vacío oscuro, como si estuviera siendo consumida por una fuerza que no pertenecía a la tierra. Sus brazos se agitaron, sus dedos se retorcieron como si estuviera luchando contra una presencia invisible que la estaba devorando desde adentro hacia afuera. Sentí que el pánico crecía dentro de mí, una batalla interna entre la razón y la desesperación. ¿Realmente podríamos seguir adelante con esto? ¿Podríamos permitir que nos quitaran otra vida para completar un ritual cuyo significado apenas entendíamos? Jack, en medio del dolor y la fiebre, había tomado su decisión. ¿Pero quién sería el segundo? Fue entonces, en un momento de aterradora claridad, que me di cuenta de que la decisión dependía de mí. Algo dentro de mí, tal vez el miedo, tal vez la culpa, me empujó a actuar. Sabía que si alguien no tomaba una decisión pronto, lo que sea que estuviera esperando en esas sombras, vendría hacia nosotros de todos modos, y entonces ninguno de nosotros sobreviviría. Cortés notó mi vacilación y trató de detenerme. «Aarón, no hagas esto, no podemos seguir este camino», exclamó agarrando mi brazo, pero el horror de la situación ya había consumido cualquier lógica o racionalidad que pudiera quedar en mí, y fue en ese momento, cuando todos estábamos al borde del colapso, que sucedió algo inesperado. El aire en la cámara de repente se volvió frío, y una presencia invisible, pero innegablemente real, llenó el espacio. Una figura alta y delgada, hecha de sombras y oscuridad, comenzó a materializarse en el centro de la habitación, flotando sobre el altar. Su voz no llegó a través de los oídos, sino que resonó directamente en nuestras mentes, clara como el toque de una espada afilada. «Una vida más», dijo la figura, y su voz resonó en nuestra conciencia, llenándonos de una sensación de pavor absoluto. 2 vidas por una. La decisión estaba ahí frente a nosotros, fría e implacable. Se requeriría sacrificio de una forma u otra. Miré a Sienna, ahora al borde de la muerte, y luego a mis compañeros, y sentí el peso aplastante de la elección que tendría que hacer. En ese momento, supe que no había escapatoria, alguien tendría que pagar el precio máximo. La presencia de esa figura de sombras y oscuridad flotando sobre el altar traía consigo una verdad cada vez más ineludible. Estábamos atrapados en un ciclo antiguo e implacable. El sacrificio no fue solo una exigencia momentánea, era parte de algo mucho más grande, algo que trascendía el tiempo y el espacio. Esos dioses que los mayas veneraban o temían no habían desaparecido, estaban allí, esperando el cumplimiento de un pacto sellado hace milenios. «Una vida más», repitió la figura. Su voz sonaba como el eco de la eternidad misma. Su forma distorsionada parecía fundirse con la oscuridad de la cámara, haciendo imposible distinguir dónde terminaba la sombra y comenzaba la criatura. Esas palabras no fueron solo una exigencia, sino una sentencia. Sabíamos que ya no había forma de escapar. Mientras el miedo nos dominaba a todos, Sienna, entre gemidos y susurros, comenzó a hablar, pero esta vez no fue en el lenguaje gutural e incomprensible que escuchamos antes. Su voz, aunque débil, era clara. «Es el ciclo», murmuró con los ojos muy abiertos, como si finalmente hubiera entendido la verdad detrás de los textos que había estudiado. «Es un ciclo que nunca termina. Necesita sangre para continuar». Las palabras de Sienna nos impactaron. Lo que ella estaba diciendo era claro. El ciclo de sacrificios de los antiguos mayas no era solo un ritual para apaciguar a sus dioses. Fue un pacto para mantener dormidos a estos cambiaformas, lejos de nuestra realidad, y ahora, de alguna manera, habíamos reactivado este ciclo. Estábamos en el centro de un juego que no entendíamos del todo, pero que exigía un precio terrible. El doctor Cortés, normalmente el más escéptico entre nosotros, miró las sombras a su alrededor y finalmente rompió el silencio. ¿Significa esto que este sacrificio no es solo para salvar a Sienna, sino para garantizar que estas cosas no regresen a nuestro mundo? Estaba tratando de procesar el horror de la situación. Como el resto de nosotros, la idea de que nuestros destinos estaban entrelazados con fuerzas más allá de la comprensión humana era casi imposible de aceptar, pero al mismo tiempo, la evidencia estaba ahí, clara como la sangre en el altar. El sacrificio no era solo una cuestión de vida o muerte, se trataba de evitar algo mucho más grande y más destructivo, y cuanto más tratábamos de evitar esta verdad, más inevitable se hacía. El ciclo exigía completarse, y la presencia de sombras a nuestro alrededor dejaba claro que no teníamos otra opción. Ya no se trataba solo de salvar Sienna, sino de impedir que algo mucho más oscuro se liberara de su antigua prisión.
La decisión estaba tomada, aunque no se hubiera expresado con palabras. El ciclo exigía una segunda vida, y el sacrificio de Jack, por terrible que fuera, no fue suficiente para apaciguar la furia de aquellos seres que vivían en las sombras. Con un nudo en la garganta y el corazón apesadumbrado, todos sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que se hiciera el segundo sacrificio. Pero ¿quién sería la víctima? ¿Y estaríamos dispuestos a vivir con la culpa que conllevaría esa elección? Pero entonces sucedió algo inesperado. Justo cuando nos disponíamos a tomar esta decisión final, el aire de la cámara empezó a vibrar de forma extraña. Las sombras, que antes se movían lentamente, ahora parecían moverse frenéticamente, como si hubieran sentido un cambio en el entorno. El mismo suelo bajo nuestros pies parecía latir, como si estuviera a punto de ceder. «Tenemos que salir de aquí», grité. Mi voz resonó en la cámara. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia la salida. Siena en brazos de Cortés, todavía en un estado de profunda debilidad, la estructura misma de la pirámide parecía desmoronarse a nuestro alrededor, como si el lugar se rebelara contra nuestra presencia. El sonido de las rocas chocando y las grietas resonando a través de las paredes nos seguían, y el miedo a ser enterrados vivos nos impulsó a seguir corriendo, a pesar de nuestro cansancio. Cuando finalmente salimos a la superficie, jadeando y cubiertos de polvo, la vista del cielo abierto nunca había sido tan reconfortante. La sensación de estar nuevamente fuera de ese lugar maldito me trajo un alivio inmediato, aunque temporal. Sin embargo, el peso de lo que habíamos dejado atrás aún pesaba sobre nosotros. Estábamos a salvo por ahora, pero sabíamos que algo mucho más grande había sido liberado. En el campamento intentamos restablecer el contacto con el mundo exterior, pero las comunicaciones seguían cortadas. El doctor Cortés, aunque aliviado de haber escapado con vida, estaba visiblemente conmocionado. Esto no ha terminado», murmuró mirando a Siena, que ahora parecía estar empezando a recuperar algo de su lucidez. Siena, con una mirada distante, asintió con la cabeza. «No», dijo en voz baja, «el ciclo aún no se ha completado». Sus palabras nos impactaron como una amarga revelación. Habíamos huido de la cámara, pero el ritual no se había completado. La pirámide de Kukulcán, el ciclo de los sacrificios, las sombras, todo eso aún se cernía sobre nosotros como una amenaza invisible. La sensación de estar nuevamente en el mundo real era una ilusión, ya que las fuerzas que habíamos despertado seguían presentes, mirándonos, esperando el momento adecuado para exigir lo que les correspondía, y aunque estábamos físicamente fuera de la cámara, la verdad era que nunca seríamos verdaderamente libres. Después de salir de la cámara, nos invadió una extraña sensación de alivio mezclada con terror. Por un momento creímos que, al menos temporalmente, estábamos a salvo. Pero sabíamos que la fuga era solo una ilusión, una breve pausa en algo que aún no había terminado. Las fuerzas que desatamos en la pirámide, el ciclo incompleto, las sombras que aún acechaban en las profundidades de Chichén Itzá, todo eso nos perseguiría más allá de las paredes de la cámara. Siena, que hasta entonces parecía empezar a recuperarse, pronto dio señales de que el peligro estaba lejos de terminar. Sus movimientos, inicialmente vacilantes y confusos, se volvieron bruscos y violentos. Ella, que siempre había sido tan tranquila y lógica, ahora estaba inquieta, sus ojos moviéndose de un lado a otro, como si estuviera observando algo invisible para todos nosotros. «Están aquí», murmuró repetidamente, su voz ahora fría y distante. «No se detendrán». Cortés y yo intercambiamos miradas preocupadas. Algo le estaba sucediendo a Siena, algo que estaba más allá de cualquier explicación racional que pudiéramos ofrecer. Ella estaba cambiando, siendo consumida por una presencia invisible, y lo más aterrador fue que sabíamos que esto no era resultado de una alucinación o un mero efecto secundario de la cámara. Esa sustancia negra que se había fusionado con su piel, ese comportamiento errático y palabras inconexas, todo apuntaba a que los dioses cambiantes que descubrimos en la cámara estaban tomando el control de Siena. Una noche, mientras revisaba mis notas, Siena se acercó, pero algo en ella era diferente. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían vacíos, casi depredadores. «Tú los trajiste aquí», dijo en voz baja y amenazadora. «Tú allanaste el camino». Sus palabras resonaron en mi mente como un terrible presagio. Ella ya no era la Siena que yo conocía. Con cada frase que pronunciaba, quedaba claro que algo o alguien se comunicaba a través de ella. «Volverán, Aarón», susurró acercándose a mí con una calma inquietante. «El ciclo no se ha roto, apenas está comenzando», y con esas palabras supe que estábamos en grave peligro. Siena ya no era Siena,
Estaba poseída por algo mucho más antiguo y poderoso, algo que usaba su cuerpo como un conducto, una marioneta para comunicar sus intenciones. La idea de que el ciclo de sacrificio no estaba completo, que las entidades que descubrimos habían encontrado una manera de cruzar la barrera entre su mundo y el nuestro, me golpeó con toda su fuerza. Lo que comenzó como una exploración arqueológica se estaba convirtiendo ahora en una pesadilla sin fin. La posesión de Siena era la prueba de que no habíamos escapado. En cambio, habíamos traído el mal con nosotros y se estaba extendiendo. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y desesperanza. Siena estaba cada vez más distante y sabía que de alguna manera los dioses cambiantes habían tomado control total sobre ella. Cortés, en negación, intentó encontrar una explicación científica a lo que estaba sucediendo, pero en el fondo sabíamos que estábamos ante algo que estaba mucho más allá de nuestro entendimiento. Había fuerzas en juego que la ciencia no podía explicar, entidades que operaban en un plano diferente al nuestro. Mientras tanto, el campo estaba envuelto en una atmósfera de opresión insoportable. Parecía como si las sombras que alguna vez habitaron la cámara hubieran comenzado a infiltrarse en todos los aspectos de nuestra realidad. Durante la noche, podría jurar que vi formas oscuras y distorsionadas moviéndose en los bordes de mi visión, y cada susurro del viento me traía la sensación de que nos estaban observando. Los trabajadores locales, ya supersticiosos, comenzaron a abandonar el campo, murmurando acerca de viejos espíritus y maldiciones que habían sido liberadas. Fue entonces cuando se reveló la última pieza del rompecabezas, una carta que encontré en el campamento. Era un manuscrito antiguo que describía el ciclo de los sacrificios con mucho más detalle que las inscripciones que habíamos visto. Según el texto, el ciclo no solo requería 2 sacrificios para aplacar a los dioses, sino que también implicaba la posesión de las almas de aquellos que habían sido elegidos. En otras palabras, una vez que alguien era marcado por los dioses cambiantes, como claramente lo había sido Siena, no había escapatoria. Siena, ahora casi irreconocible, volvió a enfrentarse a mí. Tú los llamaste, Aarón. Tú iniciaste el ciclo, ahora ellos están aquí. Y no pararán hasta que el ciclo se complete. Sus palabras fueron frías, casi mecánicas, como si fuera simplemente un recipiente para algo mucho más siniestro. Sentí el terror profundo de estar atrapado en algo que no podía detenerse. Esa noche, mientras todos dormían, comencé a escuchar susurros. No fueron solo las palabras de Siena. Había voces, muchas voces, hablando en un idioma antiguo e ininteligible. Sabía que eso solo significaba una cosa. El ciclo comenzaba de nuevo, y esta vez exigiría más que sacrificios físicos. Exigiría nuestras almas. El sentimiento de impotencia era abrumador. Habíamos cruzado una línea que nunca debería haberse tocado. Los dioses cambiantes habían regresado, y ahora no descansarían hasta que se completara el ciclo. Las sombras que nos rodeaban no eran solo manifestaciones de miedo, eran una realidad que ahora formaba parte de nuestro mundo. Supe en ese momento que el ciclo nunca terminaría. Estábamos atrapados en un juego eterno, donde siempre se exigirían sacrificios, y aquellos que estaban marcados por los dioses nunca escaparían. Mientras reflexionamos sobre esta aterradora historia, nos enfrentamos al impacto de desenterrar secretos que deberían haber permanecido olvidados. Lo que comenzó como una expedición arqueológica en busca de conocimiento histórico, rápidamente se convirtió en una pesadilla sobrenatural donde se desataron fuerzas más allá de nuestra comprensión. Pero la verdadera pregunta que queda es, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar en nombre de la ciencia y el descubrimiento? ¿Podríamos afrontar las oscuras consecuencias que conlleva el conocimiento prohibido? ¿Hay secretos antiguos en el mundo que deberían permanecer enterrados? Me gustaría saber qué piensas. ¿Hasta dónde llegarías para desentrañar un misterio? Si te gustó esta historia y quieres seguir más historias tan intensas y emocionantes como esta, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta manera, serás el primero en saber cuándo se publican nuevas historias. No te pierdas nuestras próximas aventuras llenas de misterio, suspenso y terror.